Para, para hablar de este tema, si bien Ariel me avisó la semana pasada, hacía tiempo ya que el Señor me venía hablando de esto. Y yo esperaba la oportunidad de poder traerlo a la iglesia. Y es de esas palabras que uno a lo mejor ya lo sabe, pero hace falta que el Señor te la recuerde para sacudirte nuevamente y poder abrir los ojos y darte cuenta que estás haciendo mal o no. Y es la comparativa de dos historias, capaz todos la conocen, el joven rico y Zaqueo, otro rico. Son de esas dos historias que vamos a hablar y vamos a comparar qué diferencia hubo de un rico y del otro rico. Porque a uno sí salvó y a otro no lo sabemos. Es algo que la Biblia no lo aclara. Así que sobre estos dos temas vamos a hacer una comparativa, vamos a verlo en la palabra y vamos a sacar lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Quiero orar para que el Señor les pueda estar hablando como a mí me habló. Espero que así sea. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés hablando a sus corazones, que hables tú a través de mí. Yo me pongo, Señor, bajo tu mando, bajo tu servicio para que me uses. Quiero que se transmita lo que tú me dices para hablar esta noche. Que seas tú, Señor, ministrando y una vez más llamando a tus hijos. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como le decía, una de las parábolas o de las historias es del joven rico, que está en Marcos 10 a partir del versículo 17. Vamos a ver. Marcos 10, 17. Y dice: al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino corriendo uno, e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense que este joven rico, en esa época, obviamente, cualquier rico tenía una buena posición en la sociedad. Era alguien reconocido, era alguien que tenía gozos de la sociedad que a lo mejor otra persona no. Algo parecido con lo que sucede ahora. Entonces dice que él llegó y se postró ante Jesús. Después, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas maestro bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ahora, Jesús no lo estaba reprochando ni enojándose con él. Jesús no estaba retándolo. Simplemente Jesús quería guiar a este joven hacia la verdad. Y más adelante lo vamos a entender. Hasta, si no solo uno, Dios. Muy bien. Y después le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice: los mandamientos sabes. Y él le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Son los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Grave es eso. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido, el joven rico, por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acuérdese de esa palabra. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Sigue? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Literalmente no significa que un camello pasa por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja era la puerta de las entradas a las ciudades. Y el camello no agachaba la cabeza para poder pasar. Era bastante complicado meter el camellito dentro de la ciudad. Entonces, a eso se refiere acá. ¿Sigue? Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, detengámonos un poco en esto. Habla del joven rico. Empieza increíble, viene corriendo y se echa a los pies de Jesús, se postra y le dice, Señor, Maestro bueno, reconociendo que Jesús era un maestro, pero Jesús le dice, no, bueno hay solo uno y es Dios. Jesús, como todo, conoce el corazón de cada uno y Jesús lo estaba queriendo llevar a la verdad. Si vos amás a Dios, empieza el amor por mí. Entonces primero está Dios y Él es bueno, por eso yo soy bueno. Es lo que quería Jesús decirle a este joven rico. Y fíjense, Jesús empieza a notar que este joven tenía una inquietud. Acuérdense, rico, no tenía muchas necesidades, joven, poseía buena estatus social. Entonces, siendo joven, teniendo tanto, sin necesidad, ¿por qué se va a preocupar alguien? ¿Por qué me va a pasar después para heredar la vida eterna? A lo mejor usted dirá, bueno, esto lo tenemos que dejar para las personas más avanzadas en edad, cuando se empiezan a preocupar que la vida se le está terminando. Un joven no se pone a pensar en eso. Uno dice, todavía tengo mucho por delante y encima no tengo ninguna necesidad. Pero este joven aparenta ser un buen cristiano, judío en ese entonces, y le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que si alguien viene y le dice a Ariel, quiero heredar la vida eterna, Ariel se va a poner tan contento porque alguien tenga ese interés y va a tratar de hablar con él. Entonces este joven cristiano parecía un hombre excelente, honrado. Es más, Jesús le dice, y acá empieza el problema con este joven, y Jesús se da cuenta y le dice, los mandamientos, tenés que cumplirlos. No matarás, hurtarás, todo lo que leímos. Y él le dice, los hago todo desde chiquito. O sea, ya era joven y él dice, desde mi juventud. Y ahora, si usted es como yo, diría Ariel, y yo soy como usted, ante una pregunta de semejante magnitud de Jesús, me quiero imaginar que usted como yo no se atrevería a responder esto. Si a mí Jesús me llegara a responder cumplir los mandamientos, sería incapaz de responder. Somos pecadores, no podemos completar 10 mandamientos. Ni hablar si lo hago de la juventud o no. Entonces empieza a haber un conflicto en el corazón de este joven, reconociendo que él los cumplía. Mi oración sería, Señor, cambia mi corazón de piedra por uno de carne. Ayúdame a cumplir tus mandamientos, yo no los puedo hacer. Y creo que cualquiera de ustedes lo diría o oraría así, o lo pensaría por lo menos, y quedaría mudo ante semejante pregunta. Pero este joven, yo los cumplo. Entonces Jesús empieza a ver ya que hay un pequeño error en su corazón, que hay algo que no está bien. Y le dice, bueno, está bien, como para no entrar en detalles, y sabiendo lo que acontecía, le dice, entonces, ya que sos tan bueno, una cosita te falta para ser perfecto. Y todos sabemos que nadie es perfecto.
Solamente vamos a ser perfectos el día que estemos con el Señor y lo podamos glorificar. Pero le da una pizca y le dice, una cosa tienes que hacer para ser perfecto. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y seguime. De estas 3 cosas que Jesús le pidió, la única que le preocupó fue sus posesiones. No habló de la cruz y no habló de seguir a Jesús. Pero en todo esto también se ve a este joven tratando de luchar por este pecado que lo tenía cautivado, lo tenía atado, porque se aflige. Dice que se pone triste al escuchar lo que Jesús le dice y se va. Y esto es el equivalente a cuando uno comete una y otra vez un pecado sabiendo que está mal, pero no lo puede dejar. Entonces, este joven rico sabía que su corazón, su interés estaba en las riquezas, pero a lo mejor esperaba que Jesús le dé una nueva revelación que lo pueda llevar a ese lugar sin perder sus posesiones. Ahora, las posesiones no solo se refería al dinero, se refería a su estatus social, se refería a todo lo que él tenía interés y no estaba dispuesto a dejar por Jesús. Entonces, si uno se compara con él y dice, no, yo no soy rico, creo que acá nadie es rico como para decir, pero podemos estar aferrados a una posesión, a mi familia, mi hijo, mi madre, mi padre, mi esposo, algún bien material que tenga, mi trabajo, y esa posesión la tenés que dejar a Jesús. A lo mejor no abandonarla, pero que esa posesión pertenezca al Señor y no a tu interés personal. Y hay un versículo, Mateo 6:19, dice, y yo creo que Jesús dentro suyo pensaba esto, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoro en los cielos. Entonces Jesús le decía, vende todo y haz tesoro en el cielo, dándole a los pobres. Jesús le estaba diciendo, cambia tu perspectiva de la riqueza. Eso no es así. Podés estar haciendo todo perfectamente. Nadie habló mal de esta persona. Nadie dijo que era pecador, como ocurre en nuestros casos, y ahora lo vamos a ver. Simplemente las riquezas, sus posesiones, lo mantenían sin poder seguir a Jesús. Y Jesús no acudió a él, fue él quien acudió a Jesús, tratando de suplir eso que él sabía que estaba haciendo mal, pero a lo mejor creía que este nuevo maestro que estaba revolucionando todo le iba a dar una nueva salida y que aún con sus riquezas él podía llegar al reino de los cielos. Y peor aún, le dice él, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer yo para heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús ve que él no acudía a Jesús para el reino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no va a Jesús, si no seguía a Jesús, nada de lo que él haga lo podía llevar a ese reino. Entonces, no importa los seminarios, no importa venir a adorar, no importa subir tus devocionales, no importa venir los miércoles, vender 50 pizzas, no importa si primero Jesús no es tu posesión. Todo lo otro es importante, pero bajo Jesús. Si esto no ocurre de esta manera, estamos haciendo igual que este joven rico y estamos tergiversando todo lo que tendría que ser diferente. Ponerlo a Jesús y todo lo demás será añadido.
Y ahora hay una frase que me gustó mucho. Johann Bengel era un clérigo luterano y dijo: a los que se sienten seguros, Jesús les recuerda la ley. Y fue lo primero que Jesús le presenta. Y a los contritos de corazón, Jesús los consuela con el Evangelio. Entonces vemos que a este joven que se creía capaz de él ganar el reino de los cielos, Jesús le decía: no, te estás saltando los mandamientos. Pero él dijo: no, si eso hago. Entonces no entendís, porque el primer mandamiento dice: honrarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu fuerza, y todo lo que le quieras agregar tiene que ser de Dios. Y con respecto a esto tenemos la otra comparativa. Tenemos a Zaqueo. Zaqueo está Lucas 19. Fíjense, el joven rico está en 3 libros de la Biblia y Zaqueo solo aparece en Lucas, en un solo libro. Bien, Lucas 19:1 leemos, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad. Un momento, no pases. Bien, no importa, déjalo ahí. Esto de Zaqueo pasa momentos después de que suceda lo del joven rico. En la Biblia aparece un capítulo antes, pero Jesús estaba entrando en Jericó, sucede esto del joven rico y un poquito más adelante ya se encontraba Zaqueo en el mismo lugar, en la misma ciudad, y Jesús poniendo estos 2 ejemplos. Entonces, Zaqueo, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Un momento? Bien. ¿Qué pasó? Ahora, Zaqueo también tenía un cargo muy importante, pero al contrario del joven rico, Zaqueo sabía que esa riqueza era porque él robaba. El joven rico poseía sus riquezas honradamente, entonces no estaba mal, él se lo ganó, pero no se trataba de eso, sino era de su corazón. Entonces, jefe de los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Imagínense si los recaudadores de impuestos robaban y ganaban mucha plata, eran de muy mal concepto para la sociedad, tanto que eran pecadores. Él era el jefe de los publicanos, o sea, de los pecadores vos estás más arriba, Zaqueo, le querían decir. Y sucedió, bueno, seguimos. Ahora sí, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo, dice, chiquitito, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y fíjense acá, corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. A diferencia del joven rico, que fue corriendo ante Jesús y se postró ante los pies, Zaqueo decide ir hacia donde iba a pasar Jesús, y tranquilamente él le podía esperar, y cuando Jesús venía, él podía verlo y conocerlo. Como él era pequeño entre la multitud, él escuchaba milagros, enseñanza, pero no veía quién era Jesús. Y él tratando de poder conocer, pero con el detalle de que él no quería ser visto por Jesús. Él podía haber ido más adelante, presentarse delante de Jesús y toda la caravana que seguía a Jesús y verlo cara a cara. Pero él decidió ocultarse. Él decide ver a Jesús, pero sin que Jesús lo mire. Y este árbol sicomoro, a mí me gustan los árboles, la otra vuelta hablábamos con Ariel, es de la rama de las higueras. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque es un árbol muy frondoso, lleno de hojas, donde Zaqueo podía pasar desapercibido sin que nadie lo vea. Encima que era pequeñito, tapado,
era el lugar ideal para que nadie más lo viera, simplemente él poder observar lo que tenía interés. Y este árbol, ahora vamos a ver que está el otro, después más adelante, fíjese en Génesis 3:7, abajo, creo que está ahí, muy bien, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Volvemos a Zaqueo. Muy bien. Ahora, este mismo árbol es del mismo árbol que Adán y Eva se cubrieron. Zaqueo tenía la misma vergüenza de que Jesús lo viera por sus pecados, por su humillación como pecador ante la sociedad, que decidió ocultarse de la misma manera que Adán y Eva, tapados por hojas, tratando de cubrir su desnudez, su pecado, pensando que así nadie lo iba a ver, porque inclusive yo, estafador, pecador, hurtador de la plata de toda la sociedad, quiero conocer a este hombre santo, a este maestro, a este profeta. Era humillarse también para Zaqueo, como lo hizo el joven rico postrándose. Imagínense la vergüenza que él podía llegar a pasar, que el pueblo lo vea a él allá arriba, esperando conocer a Jesús sin que más nadie lo note. ¿Seguimos? ¿Uno más? Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nadie más podía haber visto a Zaqueo. Imagínense, venía la multitud, venía Jesús caminando y miró hacia arriba. Ni siquiera era una rama que salía cerca del camino, ni siquiera era una de las ramas bajas. Este árbol es muy fácil de trepar, tiene muchas ramas desde abajo y se va haciendo muy tupido, por eso es fácil de escalar. Pero él estaba arriba, en la cima, para que nadie lo viera. Jesús se detuvo y lo vio. Fíjense que al joven rico decía: lo vio y le amó. Y a Zaqueo también lo vio. Desciende, quiero entrar en tu casa. El que sigue. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Del joven rico nadie dijo nada. Yo creo que hasta habrán abierto paso para que él entre delante de los pies de Jesús a postrarse. Y a Zaqueo, aún cuando Jesús lo acompañaba, decía: este es un pecador. ¿Qué hace Jesús yendo a su casa? ¿Por qué entra ahí y no se da cuenta? Acaba de despreciar al mejor hombre de la sociedad, un rico que cumple con los mandamientos, y va a la casa de este pecador. Sigue. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, fíjense, desde que Jesús le dijo: baja y vamos a tu casa, hasta que entraron a reposar en su casa, Jesús no omitió ninguna palabra. Nada salió de la boca de Jesús
la Biblia no registra que haya habido una conversación entre Zaqueo y Jesús. Simplemente le dijo, baja, tengo que ir a tu casa. Al llegar a la casa, dice, Zaqueo se pone en pie y le dice, voy a devolver, voy a dar la mitad de mis bienes y al que le he defraudado le daré 4 veces. Y solo ahí Jesús habla. A diferencia del joven rico, Zaqueo reconoce todo lo malo que estaba haciendo. Zaqueo se ve desnudo, ya las hojas de higo no lo cubrían. Entonces siente sus pecados, siente arrepentimiento y lo primero que anuncia ante Jesús es: voy a devolverlo todo, voy a dar mi riqueza. Diferente del joven que dijo, no estoy dispuesto a hacer eso. Entonces, lo que parecía la posesión de Zaqueo realmente no lo era, porque estaba dispuesto a entregarlo todo a Jesús. Ahora, anteriormente decían, si es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos, entonces es imposible. Y Jesús dice, nada es imposible para Dios. Y volver al anterior, ¿puedes? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús no dice, te has salvado, entrarás en el reino de los cielos. Él le dice, la salvación ha venido a esta casa, dando a entender que no solo Zaqueo, sino todas las personas de ese lugar iban a ser salvos. Por cuanto él también es hijo de Abraham, Jesús reconoce ante todas las personas que ahora Zaqueo ya no era un pecador. Ahora Zaqueo era una persona hijo de Abraham. Y eso para el judío era lo mejor. Todos peleaban por este puesto, todos querían ganar por ese puesto. Y inclusive el joven rico deseaba eso. Eso sería, hijo de Abraham, entrar en el reino de Dios, porque para ellos era la promesa. Si vos eras pecador, no pertenecías al linaje de Abraham. Estabas destituido, apartado, porque solo un hombre santo que cumplía los mandamientos iba a ser el poseedor del reino de los cielos. Y él le dice, ahora tú eres hijo de Abraham. Cuando el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesús llama a Zaqueo de la higuera del sicomoro, revela la condición de Zaqueo. Cuando Dios salió a buscar a Adán y Eva, no los encontraba y ellos estaban escondidos, perdidos, avergonzados por sus pecados. Y Dios lo ve y le dice, ¿qué han hecho? Ahora con Zaqueo sucede lo mismo y él le da a entender, por unas hojas no te vas a cubrir tu pecado. Es necesario que haya un sacrificio y que la sangre de un cordero inmolado cubra tu vida para que tú puedas acceder al reino de los cielos. Y ese soy yo, que hoy te reconozco, hoy te veo y hoy poso en tu casa para que la salvación esté en todos ellos. Entonces, entre Zaqueo y el joven rico hay muchas diferencias. Podemos hablar del joven rico, que era, como decíamos, honrado, era una buena persona, cumplía los mandamientos, lo hacía todo bien. Podemos tomar el ejemplo de cualquiera acá y decir, Carla viene todos los miércoles a la oración. Sarita nos faltó un culto desde que esta iglesia se abrió. Todos están aquí, todos terminaron el seminario, cumplieron
qué buenas personas que son, ustedes se merecen el reino de Dios. Pero Jesús dice, no es así. La moral cristiana o un carácter cristiano no nos asegura la salvación que Jesús nos da. Y de la única manera que eso suceda es, como le dijo a este rico, déjalo todo, toma tu cruz y sígueme. Y Zaqueo lo entendió. Zaqueo lo deja todo. Zaqueo, siendo pecador, jefe de publicanos, pequeño, rico y todo un prontuario muy malo, de la misma manera Jesús reconoce que él tampoco iba a entrar a los reinos de los cielos, porque él ya dijo, los ricos es muy difícil, pero solo porque hoy yo vengo aquí eres salvo, porque para Dios nada es imposible. Entonces la diferencia, la gran diferencia entre el joven rico y Zaqueo, ¿cuál fue? Ninguna. Los dos eran pecadores, los dos estaban destituidos del reino de los cielos. Ambos debían y merecían el castigo eterno, pero uno cambió, simplemente que Jesús lo vio y lo eligió. Y solo por eso Zaqueo era merecedor de llamarse hijo de Abraham, y que así él pueda acceder al reino del cielo, inclusive sin pedirlo, esperando no ser visto por el Señor. Y este es el lema que nos caracteriza: la gracia irresistible del Señor estaba en la casa de Zaqueo. Zaqueo no pudo contenerse a Jesús. Zaqueo se vio inundado por la presencia de Dios y empieza a reconocer sus pecados. He robado, he estafado, pero hoy, porque vos estás acá, yo lo devuelvo todo. Yo reconozco que ahora tú eres mi Señor. Y simplemente eso cambió de la vida de Zaqueo al joven rico. Los dos tenían las mismas opciones, pero lo único que cambia es Jesús.